Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Episodio número 28 con bastantes cosas que analizar. Vamos a hablar de Raspadori, y es que desde Italia apuntan al interés del Atlético de Madrid. También de la oficialidad de la repesca de Mourinho por el Atlético de Madrid, que parece que apunta al Villarreal. Las oficialidades también de las salidas de Lemar y de Lino, que yo creo que se han hecho esperar bastante. ¿Qué ocurre con Millot? Que es verdad que no ha habido mucha información en las últimas horas. El ultimátum del Inter con Lukman, que estamos muy pendientes de su operación en clave Atlético de Madrid. ¿Qué pasa con Jiménez y esa lesión? Repasando también los entrenamientos de estos dos últimos días y un posible 11 que puede haber para el partido ante el Porto. Así que todo esto y mucho más en este episodio 28 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Episodio que creo que va a ser muy interesante por el tema de algunas noticias que ya se hacen oficiales, sobre todo lo de Mourinho, que se ha hablado mucho en estos últimos días y por fin se ha concretado, y luego lo llamativo que ha sido el nombre de Raspadori, pero Fabrizio ha explicado bien cómo está el tema realmente, y todo esto en una semana algo especial, por así decirlo, porque el Atlético de Madrid inicia su nueva temporada. Ya lo sabemos, el domingo a las 8 de la tarde, si no me equivoco, partido contra el Oporto, que también va a servir de homenaje al fallecimiento de Diego Llota, y ya por fin vamos a ver a todos sobre el verde. Pues arrancamos con este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y hablando de las ganas que tenemos de ver a los fichajes, ya han sido presentados esta semana Ruggeri y Johnny Cardoso en el día de ayer, y esta mañana Marc Pubill y Janko. Han sido, bueno, presentaciones como las del otro día de Baena, de Thiago Almada. Ya han presentado incluso los dorsales, el 3 de Ruggeri, el 5 de Johnny Cardoso, el 18 de Pubill y el 17 de Janko. Y hay que decir que lo que ha habido en común de todas estas presentaciones ha sido lo que se prevé, el deseo de los futbolistas de fichar por el Atlético de Madrid, que creo que es obvio y es normal que esto en las presentaciones se dice, se suele decir, ¿no? Es mi sueño jugar aquí, o tenía muchas ganas de venir aquí, pero creo que con lo que hemos visto de cómo se han dado las operaciones, cómo se han dado estos fichajes, está más claro que todos estos futbolistas quieren venir al Atlético de Madrid. Lo hemos destacado mucho durante todo este mercado de fichajes. Se les ha visto muy contentos a todos. Por ejemplo, Ijanko ha dicho que, bueno, que estaba esperando el fichaje desde que el año pasado se cayó y que incluso en invierno seguía queriendo venir al Atlético de Madrid. Así que, oye, creo que ha sido una gran semana de presentaciones. Parece que mañana, en principio, no va a haber una nueva, porque creo que ya no quedan de los oficiales que se han hecho ya ninguno que presentar, a la espera de los posibles nuevos jugadores que puedan sonar. Obviamente, lo comentábamos el otro día con Almada, por ejemplo, con Baena, como no, que es el futbolista que más caché tiene y el que más pretendientes tenía. De los mejores equipos todos estaban detrás de Baena. Y creo que el hecho de que hayan querido venir al Atleti sí o sí es lo que ha determinado que se hayan facilitado ciertas operaciones y que se haya podido cerrar en tiempo y en forma, y que hayan podido estar con el equipo desde el principio de la pretemporada. De estos cuatro, seguramente el más llamativo es Johnny, porque tenía el interés más que concreto por parte del Tottenham y otros equipos de la Premier League. Había muchos equipos detrás del estadounidense y solo quería venir al Atleti. Janko en invierno estuvo muy cerca de fichar por la Juve, pero por X o por Y no acabó llegando a Italia, y luego lo del Al Nassr y demás. Pero lo de Pubil, lo de Ruggeri, operaciones que se han cerrado en muy poco tiempo. Pubil tenía el interés del Barça, tenía el interés de equipos de Italia, como puede ser el caso del Milan, y creo que es de agradecer, y seguro que eso luego lo acabamos notando porque es gente que viene con ganas, aparte de ser jugadores jóvenes. Creo que el hecho de que sean tan conscientes de que va a ser un privilegio jugar en el Atleti desde el principio, creo que eso va a determinar mucho su forma de pasar por el club. Aunque creo no todo ha sido bonito en estas presentaciones, y es que ha habido un lapsus bastante llamativo de Enrique Cerezo. Vamos a verlo y a escucharlo y ahora comentamos. Marc Pubil es el lateral derecho titular de la selección sub-21 con la que disputó el pasado europeo de la categoría y conquistó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París en el año 2024. Y es que es una más de Enrique Cerezo en este sentido. Hay que decir que lo hablaba con Diego antes de grabar. Más allá de la comicidad, del humor que puede suponer esto de los Juegos Paralímpicos de Marc Pubil, da un poco de pena, de pereza, que Enrique Cerezo, con estos lapsus y que no es el primero ni va a ser el último, siga siendo el encargado de presentar a los futbolistas. Creo que el Atlético de Madrid se está modernizando en todos sus aspectos, y en este caso creo que también debería modernizarse en este sentido. Un Enrique Cerezo al que le vemos que le cuesta incluso muchas veces leer. No sé, es algo que es gracioso cuando lo ves, la imagen y ves el vídeo, pero no sé, creo que la letra también se debería modernizar en este sentido. Totalmente.
Obviamente nos echamos muchas risas con él porque cada vez que habla suelta alguna, siempre, ya sea en presentaciones, zona mixta, entrevistas que le pillan por la calle, siempre suelta alguna perla cerezo, pero creo que esto va en dirección totalmente contraria a la imagen que está dando el Atleti en las últimas 2 temporadas, sobre todo este año, un equipo muy serio, lo estamos viendo con el proyecto que está creando no solo a nivel futbolístico, también toda la infraestructura que está creando, la imagen de Oscar Mayo, no sé, una imagen de un club realmente serio. Y sí, efectivamente, Cerezo es el presidente del Atlético de Madrid, pero perfectamente el portavoz, la persona que lleve este tipo de eventos, podría ser alguien totalmente distinto. Y lo volvemos a repetir, que sí es gracioso, pero al final la imagen que está dando del Atlético de Madrid creo que sale dañada porque te toman a coña y creo que se están haciendo las cosas muy bien, que hay muchísimo trabajo detrás para que seas un club muy serio en Europa y creo que estas cosas, pues, no sé, restan bastante a un gran trabajo. Uno de los fichajes que han sido presentados esta semana ha sido Thiago Almada y, importante, ya ha sido inscrito en la liga, así que ya es oficial la inscripción de Thiago Almada, puede jugar sin problema esta temporada. Creo que, si no me equivoco, los únicos que faltan por inscribirse son los fichajes de Marc Pubil y de Janko, a la espera de los que lleguen después de ellos, así que buenas noticias y el Atleti no tiene ningún problema para inscribir futbolistas en la liga esta temporada. También ha habido salidas, las ya esperadas. Empezamos por Lino, antes de ir con Lemar, porque, bueno, ya en el anterior vídeo hablábamos de Lino y de esa llegada a Río de Janeiro para firmar por Flamengo, pues ya es oficial. El propio club brasileño ya lo anunció a través de redes sociales, Lino posando con la camiseta de Flamengo, el propio futbolista también se ha despedido a través de redes sociales del Atlético de Madrid, a diferencia de jugadores como, por ejemplo, De Paul, sobre todo, pero Lino ha emitido un vídeo bastante emotivo despidiéndose del Atlético de Madrid, y ha habido cierta polémica. Esto también hay que comentarlo porque en una de las entrevistas oficiales con el Flamengo, a la llegada de Lino a Brasil, pues han sacado aquí en España bastante de contexto lo que comenta Lino. Le preguntan por el tema de las infraestructuras, la ciudad del deporte, el estadio, y Lino comenta que pues estas infraestructuras son mejores que las del Atlético de Madrid, son más grandes, y es algo obvio. Creo que es en el Atlético de Madrid no sé, mira, es que hablábamos incluso de esta modernización, no se caracteriza por unas grandes instalaciones deportivas a la espera de que se construya esta ciudad del deporte que está ya preparándose. Lo dijo Diego Costa, me acuerdo perfectamente hace unos años, que no era un club élite en ese sentido, en los vestuarios, en este tipo de cosas el Atlético de Madrid, y Lino viene a confirmar esto, pero hay medios que lo han sacado de contexto y dicen que Lino está diciendo que que el Flamengo es mejor club que el Atlético de Madrid. No dice esto, y no hay más que ver el vídeo y la entrevista para verlo en realidad. Pues lo de siempre y con los mismos de siempre, porque al final siempre estas cosas, este tipo de equivocaciones pasan con el Atlético de Madrid. Digo equivocaciones entre comillas, porque parece que se busca hacer este tipo de cosas a posta, porque las palabras de Lino son totalmente normales y no son lejanas a la realidad, pero no son lejanas a la realidad porque el Atlético de Madrid es consciente de ello y por ello está creando la ciudad deportiva alrededor del Metropolitano, está creando esa ciudad del deporte y que le convertirán en uno de los equipos más modernos de Europa en ese aspecto. Pero hasta el momento, la ciudad deportiva, aparte de estar alejada, hay que ver las instalaciones. Importante lo que recalca Dani, aquellas palabras de Diego Costa que dieron bastante que hablar, sobre todo con Inglaterra, que ves equipos de segunda, de tercera división con unas instalaciones impresionantes y el Atleti está trabajando en ello. Lo podemos unir a lo que comentábamos antes, que esa imagen de seriedad también la quiere aplicar en todos los aspectos y por ello se está mejorando tantísimo y es lo que va a hacer que el Atleti se revalorice tanto en los próximos años con la construcción de esa ciudad del deporte. Y solo hay que ver las palabras de Lino, que habla de las infraestructuras. Creo que Lino siempre ha tenido muy buenas palabras hacia el Atlético de Madrid, siempre, y al final, pues Flamengo tiene un pedazo de estadio como es Maracaná, que es más grande que el Metropolitano, ya no es tan moderno, y luego toda la ciudad deportiva que tienen, por eso que no ha dicho nada que no sea real, así que creo que aquí otra vez se equivocan y no han pedido perdón, cambiaron el titular, pero ya han metido a Samuel Lino en un lío. Toda la suerte del mundo para Samu Lino, se la volvemos a desear, porque es un futbolista que es verdad que ha podido dejar algo que desear esta segunda temporada. La primera fue bastante buena, actuando como carrilero, pero no ha tenido ninguna mala palabra con el Atlético de Madrid y siempre bueno, ha puesto su mejor cara, aunque quizás, pues Solo según... hay que leer el Claro, mensaje de despedida que hace y claro. el vídeo. Creo El que vídeo es que muy sube especial.
es emotivo y eso, que no ha puesto ninguna mala cara nunca, a pesar de que él quizás sí que pueda pensar que podía haber jugado más incluso, pero bueno, yo creo que ha sido una buena operación para todas las partes. A Lino se le ve contento en Flamengo, de hecho vuelve al equipo en el que ha estado en la sub-20, estuvo en la sub-20 creo, que vi hace poco la foto de él en Flamengo y no recordaba que jugó, pero según he leído sí que estuvo en sub-20 antes de irse a Portugal, así que toda la suerte del mundo para Samu Lino. Otro que ha salido ya oficialmente es Tomás Lemar, gracias PJP por ese follow. Y la verdad es que esta oficialidad se ha hecho bastante de rogar porque, bueno, incluso Iván Quirós afirmaba antes de que se hiciera oficial el fichaje que Lemar había completado una exhaustiva revisión médica, lo que pudo haber retrasado el anuncio oficial. Parece que, bueno, como es obvio y como es normal, el Girona quería asegurarse del estado físico de Tomás Lemar, habiendo ya pasado por bastantes lesiones el francés. No ha habido ningún problema más. Lemar ya es oficial, vestirá el dorsal 11 que vestía en el Atlético de Madrid. Y otro futbolista que podemos pensar que está ya ahí con Joao Félix, con Vitolo, entre los peores fichajes de la historia del club, no va a dejar no va a dejar pues un beneficio económico, más allá de que el Girona va a pagar el 50% de la fecha, pero a mí Lemar, oye, tampoco ha puesto ninguna mala cara nunca, creo que es un futbolista que se ha intentado esforzar, o es la sensación que me da, así que también desearle mucha suerte, y creo que el Girona es un buen destino para que pueda reencontrarse un poco con su fútbol. Es una cesión, creo que es una buena operación también para el Atlético de Madrid, y que el año que viene, perdón, si lo hace bien pueda volver y ya revalorizarse un poco, así que, oye, también mucha suerte para Lemar, que su suerte también va a ser la del Atlético. Totalmente. Lemar, otro futbolista que nunca ha puesto una mala cara. Ha habido momentos en los que ha jugado poco, luego ha pasado por esa lesión, pero era de estos futbolistas que siempre sus compañeros destacaban que era un jugador muy importante a nivel vestuario, que era un futbolista que se llevaba y tenía una muy buena relación con todo el vestuario. No ha podido cuajar en el Atleti a nivel de traspaso. Sí, podemos considerar una operación casi desastrosa, aunque luego estuvo ese año de la Liga donde rindió varios meses a un nivel muy alto, su mejor temporada dentro del Atleti, pero que luego no ha conseguido tener regularidad. Se pagó mucho dinero por él y por ese 70% del traspaso, pero ahora en Girona creo que tiene una oportunidad de volver a encontrarse con sí mismo, coger confianza. Hay que decir que viene una lesión muy grave, una lesión del tendón de Aquiles. Hay que ver cómo está Lemar, porque este año ha podido jugar muy poco. Calidad sabemos que tiene de sobra. El Girona es un equipo y la forma de jugar de Mitchell que le puede venir muy bien, y ojalá le vaya muy bien y el próximo año esté de vuelta y ya se verá y se encontrará una solución. Que no haya podido cuajar en el Atleti no significa que no le deseemos lo mejor del mundo, todo lo contrario, le deseamos que haga una grandísima temporada con el Girona. Mira, nos preguntaba PJP por el posible fichaje de Millot en el chat. Vamos a hablar de él porque es verdad que se dijo en su día, bueno, creo que fue David Medina en Marca, que las salidas ya oficiales de Lino y de Lemar podían acelerar lo de Millot. Sin embargo, es verdad que tanto ayer como hoy no ha salido prácticamente nada del fichaje de Millot por el Atleti. Es verdad que en Carrusel, en cuanto se hizo oficial lo de Lino y lo de Lemar, sí que comentaron que el próximo movimiento del Atleti va a ser Millot. Eso lo aseguraban desde Carrusel. Pero es verdad que ha habido algunas noticias que han hecho que parte de la afición rojiblanca pues se desesperen un poco. Por ejemplo, el otro día informaba Florian Plettenberg que el fichaje de Constantelias, que venía a ser un poco el sustituto de Millot en el Stuttgart, se había caído. Además, se informaba también de la lesión de ligamentos de Stiller, centrocampista del Stuttgart, y algunos se preguntaban si esto podía afectar al fichaje de Millot por el Atlético de Madrid. Yo creo que no debería afectar, más que nada porque si el Atleti no llega a un acuerdo con el Stuttgart, debería poder pagar la cláusula de 20 millones más o menos que tiene Millot, así que por ese tema de la cláusula no creo que haya ningún problema con el fichaje de Millot, pero sí que es verdad que se está haciendo bastante rogar en estos últimos días, y este silencio que hay con el tema de Millot puede significar dos cosas. O una, para los más pesimistas, que se esté demorando bastante y que incluso pueda echarse a perder este fichaje, o dos, que el Atlético de Madrid esté trabajando bastante en silencio, como está haciendo hoy en este mercado, y que no haya ningún problema y que vaya a fichar en los próximos días. Sí, se espera que pueda llegar Enzo Millot. Iba a decir que es cierto que en el Stuttgart se ha complicado un poco la situación en las últimas horas. Se ha caído el fichaje de Constantelias, luego Stiller ha tenido una lesión en los ligamentos. No parece una lesión muy grave en las primeras pruebas, habla de unos 2 meses, que tampoco debería influir demasiado porque el Atleti tiene la opción de pagar esa cláusula de rescisión, hacerse con los servicios del futbolista, porque con el jugador hay acuerdo total y él está deseando de venir. Pero hay que recordar un poco lo que se ha venido comentando en los últimos días, que el Atleti estaba negociando un traspaso con el Stuttgart. ¿Por qué un traspaso? Para el tema de los plazos, pagar unos millones más, pagar entre 20 y 23 millones y poder dividir ese traspaso en plazos y para cuadrar mejor las cuentas. Es por ello que igual ahí el Stuttgart ha parado un poco los plazos por el tema de esa lesión y que se haya caído el fichaje de Constantelias, pero no hay nada nuevo de que diga que se va a caer
que ya no va a venir Enzo Millot, todo lo contrario, yo creo que la idea es que se cierre en las próximas horas o en los próximos días. Claro, para los más pesimistas se ha juntado este silencio con Millot con que hoy ha sonado Raspadori para el Atlético de Madrid. Y muchos relacionaban esto con que Raspadori iba a venir y que Millot se iba a caer. Hay que decir que son futbolistas distintos, es verdad que son dos perfiles atacantes, pero Raspadori juega más por la izquierda, Millot más por la derecha centrado. Raspadori quizás incluso es más delantero que Millot. Millot puede actuar incluso como centrocampista o interior, o incluso media punta. Pero claro, lo de Raspadori ha salido desde Italia. Primero Di Marzio comentaba que el Atleti había preguntado por Raspadori al Nápoles, que el Nápoles lo valora en 30 millones de euros más 5 en bonus, pero si las negociaciones prosperan podrían rebajar un poco esa cifra y llegar a un acuerdo por 25 más 5 millones. Nicolo Sira además comentaba y afirmaba bueno, que el Nápoles ya rechazó en invierno una oferta de 25 millones de euros por Raspadori de la Premier League, así que todo esto se juntaba con el interés del Atlético de Madrid, lo confirmaba Nicolo Sira, como digo, pero Fabrizio Romano ha venido un poco a tranquilizar las cosas con el posible fichaje de Raspadori y ha dicho que este interés no es de ahora, este interés del Atlético de Madrid en Raspadori no es de ahora. La negociación, según Fabrizio Romano, entre Atleti y Raspadori comenzó cuando los agentes de Raspadori, que parece son los mismos que Ruggeri, cerraron el acuerdo por Ruggeri, por el lateral izquierdo. El Atleti entonces preguntó por él a su agente, porque quería conocer los términos de un posible acuerdo, pero por el momento no hay negociaciones en curso con el Nápoles, así que según Fabrizio, bueno, Di Marzio y Nicolo Sira sí que afirmaban que hay interés, pero Fabrizio dice que este interés es anterior y que ahora mismo no hay negociaciones ni nada por el estilo con el Nápoles. Sí, un poco Fabrizio calma un poco las aguas con el tema de Raspadori porque la primera información de Sky Sport de Di Marzio hablaba de que bueno, el Atleti estaba sondeando a Raspadori, que habían empezado los primeros contactos y las negociaciones por el futbolista, que el Atleti pensaba en unos 25 millones más 5 en variables, que desde Nápoles pedían unos 35 más variables, precio para mí totalmente desorbitado para lo que es Raspadori, y a mí personalmente es un jugador que no me llama nada la atención sin ser mal futbolista. No creo que encaje muy bien en el Atleti ni creo que sea uno de los mejores perfiles que puede manejar el Atlético de Madrid para fichar ese regateador. También puede jugar en punta como delantero suplente, un jugador con un físico bastante flojo, aunque vemos que Almada es de ese estilo, pero me parece un futbolista totalmente distinto y muchísimo mejor. Y aquí Fabrizio habla que es un poco más por el tema del representante de Ruggeri, que en ese momento, bueno, cuando se entablaron las conversaciones, cuando se cerró, pues el Atleti busca ese perfil de jugador y ahí entró el nombre de Raspadori, pero que hasta el momento no ha habido ningún contacto con el Nápoles, ninguna negociación en curso. No sé si el Atleti cambiará de idea, porque lo de Enzo Millot tampoco depende o no condiciona que pueda llegar también un regateador, es algo que maneja el Atleti, puede llegar un media punta o ese interior que puede ser Millot, que puede jugar en varias posiciones. Ya sabéis, tenemos un vídeo en el canal donde analizamos al jugador en caso de que llegue, que es un poco la situación que hemos comentado anteriormente, y se puede fichar también ese regateador que tiene un perfil muy amplio, que puede ser un jugador de banda, puede jugar en punta, puede jugar un poco más atrasado. Ya sabemos que lo que se busca es alguien que encare, que cuando queme el balón lo busque y que tenga ese desequilibrio que igual el Atleti no encuentra desde que se fue Carrasco. Así que lo de Raspadori pasó de sonar mucho por la mañana a que Fabrizio pusiese un poco de calma. Claro, como dices, a mí lo de Raspadori, más que por Millot, me suena más a quizás posible alternativa a Lookman o a otro jugador o a cualquier otro jugador que pueda actuar como ese extremo regatador, que es el que Raspadori también ha actuado mucho por dentro. Y hablamos de Lookman porque siempre estamos muy pendientes del posible fichaje suyo por el Inter, porque es un objetivo del Atlético de Madrid. Y ojo a esto que comentaba Mateo Moretto en el día de ayer, decía que el Inter quiere una respuesta definitiva del Atalanta por Lookman para este viernes, o sea, para mañana. Si hay silencio, lo tomarán como un no y el Inter seguirá adelante con Nkunku como principal alternativa. Así que ultimátum del Inter, ya se dijo el otro día que habían ofrecido 40 millones más 5 en variables, el Atalanta pide 50 y si no hay respuesta mañana, según Mateo Moretto, el Inter puede ir a por otros objetivos como Nkunku y esto podría dejar vía libre al Atleti, que ya veríamos a ver después si el Atlético de Madrid va definitivamente a por Lookman. Bueno, veremos también si no se aplaza esos días que dio el Inter de plazo, porque a principios de semana, incluso el fin de semana pasado, repasábamos y traíamos las palabras de Marotta, presidente del Inter de Milán. Creo que es presidente o, Sí, bueno, no sé presidente. el cargo, presidente. Sí. Y decía que se daban 2-3 días
que esos 2-3 días habrían acabado el martes, miércoles y ahora ya es el viernes. Veremos si ese plazo se amplía para la solución o la decisión por Lookman, pero la sensación es la de siempre, que al final la distancia económica entre el Inter y el Atalanta no es tan amplia. Otra cosa que el Atalanta diga esta cifra o no rebajamos absolutamente nada porque podemos vender a Lookman perfectamente fuera de Italia, pero al final Lookman también, como se cierra en banda, y la Atalanta podría tener un problema, un jugador que se puede poner en rebeldía. Además, no sabemos tampoco qué actitud tomaría el nigeriano, pero vamos a esperar unos días. Si se cumple este plazo que comentan, mañana sabremos la decisión del Inter y el futuro de Lookman, si ficha por el Inter o se queda el Atalanta y tendrá que buscar el traspaso a otro sitio, y ahí es cuando igual el Atleti tendría más posibilidades. Y una salida que se va a hacer oficial, parece, en los próximos días, pero que de momento es un regreso al Atlético de Madrid, es Mourinho. Ya en el anterior vídeo hablábamos de todas las informaciones que comentaban que el destino de Mourinho sería el Villarreal, previa opción de recompra ejecutada por el Atlético de Madrid. Pues ya es oficial, según, bueno, lo ha anunciado el Alavés. El Atleti ya ha ejercido esta opción de recompra de Mourinho por 4 millones de euros. Lo que falta ahora es saber cuándo se va a hacer oficial su fichaje por el Villarreal, porque es que todos los medios y todos los periodistas lo dan por hecho. Primero, el otro día Uriel Youth hablaba de que ya hay acuerdo entre Atleti y Villarreal por Mourinho, que el Atleti se quedará un porcentaje de futura venta y que Mourinho firmará por 5 años, y esta información además era confirmada por Mateo Moreto. El fichaje de Mourinho por el Villarreal, dice, está apalabrado a falta de firmas. En AS, para dar más detalles del traspaso, Javier Matalla de Burgos comentaban que el traspaso se ha cerrado en torno a alrededor de 10 millones de euros, es decir, el Atleti lo recompra por 4 millones, lo vende al Villarreal por 10, tiene un beneficio en este verano de 6 millones de euros. Y es verdad que es un movimiento que ha sido bastante criticado por las redes sociales, por la afición del Atlético de Madrid. Yo entiendo por qué Mourinho, a mí personalmente me gusta bastante, creo que es un futbolista que tiene mucho futuro y que podría tener futuro en el Atlético de Madrid. Y a mí lo que me molesta de esta operación es que el Atleti no se guarde, según todas las informaciones, una opción de recompra, como lo hizo en su día con el Alavés, sino que todos hablan de porcentaje de futura venta, es decir, que el Atlético de Madrid perdería esos derechos que tiene sobre muchos futbolistas de repescar a Mourinho, en este caso, si lo hace bien con el Villarreal. Pero también pienso que si no le entra por el ojo a Simeone, que yo creo que es bastante lo que se puede acercar a la realidad, o en el club no están tan convencidos del posible fichaje de Mourinho, Simeone se ha equivocado pocas veces con este tipo de futbolistas, así que yo de momento le daría tiempo a Mourinho para que destaque en el Villarreal y ya veríamos a ver si es un buen o un mal movimiento del Atlético de Madrid. Sí, el otro día pensaba un poco los futbolistas que, bueno, se hablaba de que no se les daba la oportunidad en el Atleti y la mayoría no han tenido luego continuidad en equipos. Y eso Diego Jota, pero lo de Jota lo hemos explicado muchas veces, que al final es un tema muy complejo porque nunca llegó a pertenecer al Atleti. Obviamente no iba a jugar en un equipo al que no pertenecía. Fue un poco esos chanchullos que había en ese momento con Méndez. Pero no creo que solo sea una idea de Simeone, sino un poco más del club. Lo único que en esta operación es sencillo. Opinión, a mí Mourinho me parece que puede ser un fantástico jugador, pero al final los que ven los entrenamientos son los que están en el Atleti, por ello son el entrenador y todo el cuerpo técnico, pero su temporada con el Alavés a mí me ha encantado. Ya el año pasado con el Zaragoza, y los minutos que jugó con el Atleti, creo que es un central con potencial. Ahora, ¿potencial hasta dónde? Pues eso ya no lo sé. Creo que en el Villarreal lo puede hacer realmente bien. Pero lo que comentaba, al final, dentro del Atlético de Madrid en ningún momento se valoraba fichar a Mourinho, la recompra de Mourinho. Al menos para seguir en el Atlético de Madrid. ¿Qué pasa aquí? Ahora, o fichas a Mourinho o lo fichaba el Villarreal directamente del Alavés. Y el Atleti aquí ve en Mourinho una oportunidad de sacar un rédito económico, fichas a Mourinho por 4 y se puede ir por en torno a los 10, que tampoco me parece una cifra desorbitada para los traspasos que hay ahora mismo. Creo que por Mourinho, por juventud, edad, tal, no sé, podría sacarse algo más de dinero, pero ya el Atleti en esta operación en un momento saca unos 6 millones de euros de beneficio. Si al final el Atleti no se mete ahí, pues el Villarreal habría negociado con el Alavés y seguramente habría salido por una cifra parecida a los 4 millones de euros o un poquito más. Vemos esta imagen que se ha filtrado. Ya ahora, como la inteligencia artificial está tan fuerte, tampoco la hemos dado más bombo, pero se ha comentado que es una imagen de Mourinho en la concentración del Villarreal en Oviedo.
que ya podría haber posado con la camiseta del Villarreal. Vamos a esperar un poco para ver si es totalmente cierta. Lo que es oficial, que ya lo ha dicho el Alavés, que el Atleti ejerce esa opción de recompra, y lo que falta es la oficialidad de su traspaso al Villarreal. El Atleti parece que se va a guardar un porcentaje de una futura venta, que eso le puede dar, si Mourinho lo hace muy bien con el Villarreal, tener esa capacidad para adelantarse a otros equipos para fichar al futbolista, porque le pertenece un porcentaje del jugador, y si finalmente se va traspasado por una buena cantidad de dinero, el Atleti se llevaría un porcentaje. Sí, como dice Diego, ahí vemos la imagen. Esperamos la oficialidad del Villarreal porque es un secreto a voces, pero lo dicho, ya según Es apunta. que no, más que eso, lo de la foto no le hemos dado mucho bombo porque no ha tenido mucho bombo la Claro, foto. No ha tenido mucha repercusión, que es lo que nos extraña. veremos a ver, pero lo dicho, todos los medios y los periodistas lo dan por hecho, así que si no es hoy, será mañana, seguramente se haga oficial. Y según Apunt, ya ha ido a Oviedo incluso a la concentración, y creo que incluso ya ha pasado reconocimiento médico en Madrid, cuando viajó de la Alavés al Atlético de Madrid, de esa recompra, pues ya ha ejercido o ya ha hecho ese reconocimiento médico. Antes de seguir con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, dar el botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de Padres a Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Ya nos queda poco, por cierto, para los 9.300 suscriptores, así que os agradecemos mucho si os suscribís, y vamos ya camino de los 10.000 suscriptores. Y hablando de objetivos del Atleti, quizás ya más objetivos en pasado, porque hay que hablar de Javi Guerra, y es que en Deportes Cope de Valencia, una información que por cierto ha sido confirmada por Héctor Gómez, hay optimismo en el Valencia con la renovación de Javi Guerra tras la primera oferta que le envió el Club Che al futbolista. Esa primera oferta sería de renovación hasta 2029. Las partes quieren resolver pronto el futuro con Atleti, Milan y Manchester United al acecho del posible traspaso de Javi Guerra. Pero como digo, quizás hay que olvidarse un poco de Javi Guerra, porque desde Valencia apuntan a ese optimismo en que renueve. El propio Javi Guerra siempre ha dicho que su primera opción es quedarse en el Valencia, es muy valencianista. Y claro, esto de Javi Guerra, hablando también del centro del campo del Atlético de Madrid, no han sonado muchos más perfiles centrocampistas para el Atleti tras la salida de Rodrigo de Paul, lo que a mí me hace preguntarme si de verdad el Atleti va a fichar a un centrocampista por Rodrigo de Paul o va a tirar un poco ahí de Baena, Almada, Millot, que puede ser ahí ese perfil de interior creativo para cubrir la baja del argentino. Bueno, yo creo que va a ser uno de los objetivos para este mes de agosto, ya sin la presión, con muchos fichajes, con un equipo más o menos estructurado, pero el Atleti sigue teniendo una plantilla corta, que si quieres competir en 3 competiciones necesitas algún futbolista más, y con la tranquilidad que no ha habido en otros mercados, el Atleti creo que se va a poder mover muchísimo mejor. Los clubes van a ser conscientes que tampoco necesita, y vamos, es una necesidad de supervivencia la del Atleti, la de fichar un medio centro, y creo que el puesto de central, este mediocentro, porque lo de Millot, el regateador, lo veo como más prioridades. Creo que ahí el Atleti, incluso un delantero suplente, puede manejar ese tipo de operaciones, aparecer una cesión, alguna oportunidad de mercado, que ojalá pudiese ser Javi Guerra. A mí es un jugador que me encanta, pero él en todo momento ha mantenido su postura en que quiere seguir con el Valencia. Era más el Valencia que no acababa de dar el paso de presentar una oferta, de estar a la altura también de lo que exigía Javi Guerra, pero él siempre ha puesto como prioridad seguir con el Valencia. Mantienen al Atleti ahí, pero salvo que haya un giro inesperado, que se caiga esa renovación, Javi Guerra renovará con el Valencia, y ya en próximos mercados creo que para sacar a Guerra igual hay que pagar bastante más. Por cierto, otro de los objetivos que se hablaba este verano, que es Renato Veiga, que parece incluso hecho por el Atleti, Nicolás Quira dijo el otro día que el Chelsea lo ve como uno de los futbolistas con los que no cuenta y con los que da salida. Así que también, hablando de jugadores que interesan, veremos hasta el final del mercado si finalmente llega Renato Veiga o no. Nosotros ya tenemos ahí en la nevera ese análisis relacionado porque se veía muy cerca, aunque parece todo parado y no han vuelto a informar del tema ni Mateo Moreto ni Fabrizio Romano. Seguimos con más informaciones, en este caso del Atlético madrileño, y es que ya es oficial la salida de Pablo Pérez cedido al Mirandés. Me parece un gran destino. El Mirandés siempre saca buen rédito de los cedidos que llegan de equipos de primera, de segunda. Así que mucha suerte a Pablo Pérez, que es un lateral izquierdo que apunta bastante. A mí me gusta cada vez que lo he visto con el Atlético madrileño. Parece que incluso podría no ser la última salida del Atlético madrileño, porque Jorge San Cristóbal ha informado que hay varios jugadores, tanto del Atlético de Madrid C como del Atlético madrileño, que le han pedido al club que les facilite una salida. Dos de estos futbolistas, ojo, son, según Jorge San Cristóbal, Rayán Belaid y Omar Llané, que son dos futbolistas importantísimos, yo diría que los mejores futbolistas quizás del Atlético madrileño. Así que veremos a ver en qué acaba todo esto, pero parece que pueden estar buscando un salto en su carrera y no
quizás no prefieren no quedarse en el Atlético madrileño en primera de la Federación. Así que veremos a ver cómo continúa todo esto de las salidas del Atlético madrileño. Una de las salidas que ya se hizo oficial es la de Adrián Niño rumbo al Málaga, que lo está haciendo increíble en la pretemporada. De hecho, creo que ha marcado 3 o 4 goles ya en sus primeros partidos. Puede hacerlo muy bien en segunda división, y esto también tiene repercusión para el Atlético de Madrid. Jorge San Cristóbal informaba que la opción de recompra que se guardó el Atlético por Adrián Niño es de 1,2 millones de euros al término de esta temporada, de la 25-26. Así que si lo hace bien, pues por 1.200.000 tienes a Adrián Niño de vuelta al Atlético de Madrid. Esta cláusula, esta opción de recompra sube a los 2 millones tras la 26-27, sube a 3,2 millones tras la 27-28 y sube a 4 millones tras la 28-29. Así que conforme van pasando los años va creciendo esta opción de recompra, pero es una buena maniobra para mantener un poco el poder del Atlético de Madrid y con Adrián Niño. Volvemos al Atleti, volvemos al equipo, a la plantilla, porque se sigue entrenando, se sigue preparando para la temporada, para el partido, el primer partido de pretemporada ante el Porto. Esta es la imagen del entrenamiento de ayer, con Gallagher ausente por una indisposición y con Jiménez que seguía con su recuperación. Jiménez ha vuelto a estar ausente en el entrenamiento que ya vemos de esta mañana, imágenes del Mundo Deportivo, pero Gallagher ya ha estado de vuelta, se ha recuperado de esa indisposición y ha entrenado con el resto de los compañeros. Es que Jiménez ha sido la única baja en este entrenamiento. ¿Y qué ocurre con Jiménez? Porque no ha entrenado ningún día con el resto de sus compañeros. Según informa en Carrusel Pedro Fullana, Jiménez va a ser la única baja del equipo para el partido ante el Porto el domingo. Dice que se lesionó el 19 de junio, recordamos, en el Mundial de Clubes ante Seattle Sounders, y todavía tiene varias semanas de recuperación por delante, ya que su plazo de baja era de aproximadamente 8 semanas. Si se lesionó obviamente el 19 de junio, pues le quedan un par de meses para estar al 100% con el Atleti, y es algo que ha llamado mucho la atención porque, claro, Jiménez, que es propenso a lesionarse, ya directamente es que ni ha empezado la pretemporada con el equipo, y es, creo, una de las motivos por los que el Atlético de Madrid estaría buscando o debería buscar un central para esta temporada. Totalmente, y no solamente con Jiménez, sino que también tienes al Lenglet, que es un futbolista con el que cuanto menos cuentes, muchísimo mejor. Pero lo de Jiménez, como no se informó de ello en su momento, bueno, fue llamativo que fue suplente contra Botafogo, si no recuerdo mal, pero se habló bastante de eso, pero el Atleti no emitió ningún parte médico sobre la lesión de Jiménez, que sigue de baja y es de los jugadores que más se está dando que hablar. Pero es, como comentamos, la única baja del equipo para enfrentarse ante el Oporto tras la vuelta de Gallagher, y Simeone ha probado con un 11. Veremos si en el día de mañana sigue haciendo más pruebas, pero ya vemos una idea y con un poco de variación respecto a lo de temporadas anteriores. Es verdad que vemos en pantalla un 4-3-3, según diversos medios es lo que ha probado Simeone, pero también otros apuntan a que este 4-3-3 se ha transformado durante el partidillo, durante la sesión, en un 4-4-2. Me parece totalmente normal, porque perfectamente puede ir Alex Baena a la banda izquierda y Julián a la banda derecha, con Julián Álvarez y con Sorloz como delanteros, pero se ha visto este 4-3-3. Lo apuntaban también, lo recogía Atlético Stats, con Lenormand, la duda de Lenglet o Janko, que es, creo, la principal duda que tiene para el partido ante el Porto, Llorente y Ruggeri en los laterales. Se estrenarían los fichajes de este verano con Ruggeri, con Johnny Cardoso y con Alex Baena. Faltarían alguno que otro, como por ejemplo Thiago Almada, que también ha ensayado bastante en esta pretemporada, pero yo creo que se va acercando a lo que podríamos considerar como un 11 de gala, sin saber todavía cómo va a jugar este Atlético de Madrid, y va a ser importante esta prueba del domingo ante el Oporto. Es que tenemos muchísimas ganas también, igual ver en algún momento a Julián Álvarez como 9, acompañado por detrás por Baena o por Thiago Almada, que puede ser una posibilidad que tome mucha fuerza y que veamos a Julián como 9, pero sigue apostando, parece, de momento, hasta el día de hoy, por Sorloth de cara al partido contra el Oporto. Tengo muchas ganas de ver a muchos de los futbolistas, sobre todo esa conexión Baena-Julián Álvarez. Es creo que el fichaje que más ilusión ha levantado, pero también ver a Johnny, a ver qué tal Ruggeri en banda, a ver si tiene minutos Janko, que es el último que se ha incorporado. En general, yo creo que tenemos muchas ganas de la vuelta del Atleti. Creo que es una buena prueba contra el Oporto. Luego el siguiente fin de semana contra el Newcastle. Veremos si sale algún partido más de pretemporada. Es que en 2 semanas debutamos en Liga. Precisamente, hablabas de si sale algún partido. Según ha informado en Carrusel Pedro Fullana, el miércoles 6 de agosto, que es entre el domingo 3 y el siguiente domingo 9, que son los partidos ante el Porto y ante el Newcastle, el miércoles 6 de agosto el Atleti jugaría ante el Rayo Vallecano en Vallecas, pero ojo
a puerta cerrada por las obras que está habiendo en el estadio de Vallecas, así que sería el segundo partido de la pretemporada, según Pedro Fullana. No se ha confirmado, pero es que quizás ambos clubes lo toman más como un partido de entrenamiento que como un amistoso, y quizás incluso, bueno, de hecho es que no se ha confirmado en ningún momento que se vaya a televisar, así que, bueno, ya se dijo el otro día que Movistar iba a televisar tanto el partido ante el Porto como ante el Newcastle, pero el 6 de agosto, miércoles, parece que el Atleti jugaría ante el Rayo a puerta cerrada en el estadio de Vallecas. Hablando de partidos de este inicio de temporada, hay que decir que el Atleti ya ha hecho oficial que el Día de Peñas 2025 se celebrará el fin de semana del 13 al 14 de septiembre, coincidiendo con el partido ante el Villarreal en el Metropolitano, así que este inicio de temporada, en septiembre, se va a ver también celebrado este Día de Peñas de 2025, como viene siendo habitual en el Atlético de Madrid. Y cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético con una noticia también de bastante interés. Se ha estado hablando esta última semana del interés del Al-Nassr en Óscar Mayo como CEO del club para Arabia Saudí. Pues bien, Chema Fuente en Mundo Deportivo ha informado en las últimas horas que el propio Óscar Mayo ni siquiera ha dado opción a Al-Nassr y respondió con un rotundo no, ya que está arrancando un proyecto en el Atleti que le ilusiona muchísimo. Ante esta contundencia, el propio Al-Nassr no llegó ni siquiera a plantear una oferta, así que Óscar Mayo, que ya creo que dijo en su día que era del Atlético de Madrid, ya antes incluso de venir al Atleti como director de marketing, de operaciones comerciales del Atlético de Madrid, que está haciendo un gran trabajo, por cierto, que también hay que alabarlo para que este crecimiento se dé en el club, ha dicho que no al Al-Nassr, con todo lo que eso conlleva, con el dinero que podrían llegar a ofrecerle, porque quiere quedarse en el Atlético de Madrid. Bueno, pues lo que comentábamos antes, gente que quiera estar en el Atleti, Óscar Mayo, no en el plano expresamente deportivo, que sí es muy importante para que funcione todo el club, pero desde que ha llegado también ha sido muy alabado por la labor que está haciendo, el buen trabajo que también destacábamos al principio de este episodio, esa imagen de seriedad que está dando el Atleti, que da rabia que por cosas como las de Cerezo se dañe un poco esa imagen. El trabajo de Óscar Mayo está siendo excelente, así que otro más que quiere seguir aquí. Pues con Óscar Mayo cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Este episodio 28, donde hemos hablado del interés de Raspadori, que ha recalcado Fabricio que no es de ahora, que es de hace un tiempo, desde que se cerró el fichaje de Ruggeri. También lo de Mourinho rumbo al Villarreal, previo paso por el Atlético de Madrid tras ejercer esa opción de recompra. Lo de Lemar y Lino ya oficiales, la situación con Lookman, qué pasa con Millot, también lo de Jiménez y esa lesión. Así que nada, Diego, es un placer. Igualmente, Dani, a ver si nos vemos en el día de mañana si sale algo importante. El sábado ya veremos si podemos traer vídeo y el domingo también. Igual por la mañana, si sale algo importante durante el fin de semana, podemos hacer vídeo, incluso directo, y ya por la tarde-noche seguramente traigamos el análisis ese Oporto Atlético de Madrid. Así que nada, mil gracias a todos los que os habéis pasado por el directo, a los que nos escucháis en diferido, y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias a todos y nada, nos podéis dejar en comentarios en YouTube qué os ha parecido este episodio 28 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. ¿Qué opináis de lo de Raspadori? ¿Os parecería un buen refuerzo para el Atleti? También vuestra opinión de la operación con Mourinho. ¿Qué creéis que va a ocurrir con Millot? Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch. No hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.